Gracias por seguir en sintonía de la pantalla de Globovisión en nuestro espacio de noticias Globovisión Salud. El tema de hoy es escoliosis. Jesús Rodríguez nos sigue acompañando, él es fisioterapeuta. Justamente nos estaba explicando sobre la postura, además las causas, las multicausas de la escoliosis. Ahora, las manifestaciones que se pueden presentar con ella y cómo es el diagnóstico para el paciente. Mira, normalmente hay que entender la escoliosis como un problema mecánico adaptado a que el individuo no sabe cómo responder a la fuerza de compresión de la gravedad, ¿ok? Por lo menos una escoliosis es una compresión, ¿verdad? Entonces la columna se comprime y se lateraliza en un sentido u otro, la vemos de lado porque hay una fuerza de compresión que le gana o vence las presiones internas del cuerpo. Entonces, solución muy facilito, hay que entrenar a la persona, al niño, adulto o quien sea, en una mejor mecánica respiratoria y en un proceso de aprendizaje neuromotor para que esa persona pueda moverse desde un punto de neutralidad. Entonces, fíjate que dice hincapié en proceso de aprendizaje, porque sí, a veces queremos una solución muy fácil con una faja, un corsé o una plantilla, y esto no funciona así. Estas cosas son útiles quizás para casos puntuales, pero no le enseñan a tu cerebro a cómo moverse mejor. Entonces, la única solución es que evaluemos todas las causas, que cuando hablamos de escoliosis hay que evaluar la pisada, hay que evaluar la mecánica respiratoria, que es muy importante. Ninguno de nosotros sabe respirar bien, nunca se nos enseñó a respirar bien. En educación física, pues nunca se nos enseñó a saltar, a movernos, a sentarnos. Entonces, fíjate que nunca tuvimos un proceso de aprendizaje motor en nuestras vidas, y lo que hacemos lo hacemos por instinto, pero que lo hagamos por instinto no quiere decir que lo hagamos bien. Entonces, cuando hablamos de escoliosis hay que optimizar la biomecánica de la persona, el ciclo de marcha, el ciclo de respiración y todo ese dinamismo para que la columna pueda funcionar desde un punto neutro. Entonces, solución, que aprendan a descomprimirse, porque si hablamos que la escoliosis es una lateralización de la espalda, pues que aprendan a descomprimirse, a crecer y a fijar todas sus estructuras. Hay que mejorar la pisada, hay que mejorar la respiración, hay que mejorar los captores posturales, solucionar temas oídos, visuales, incluso temas linguales. A veces, y hay una epidemia de respiración bucal que eso está afectando mucho la postura. Cuando respiramos por la boca y no por la nariz, hay unas adaptaciones de la mandíbula, vienen disfunciones temporomandibulares y eso incide muchísimo en la postura. La postura sobre todo de posición adelantada de la cabeza y de cierre en flexión. Entonces, hay un montón de causas que hay que detectar en consulta y atajar con estrategias bioindividualidades a cada persona y adaptadas a los gustos, porque no a todos nos gusta ir a natación, no a todos nos gusta hacer ciertos deportes, entonces hay que buscar la solución y adaptarla a cada persona, a las necesidades de esa persona. Y esto se hace a través de la rehabilitación, porque nos dice que hay que aprender, pero ¿quién nos enseña realmente a tomar estas nuevas posturas? Porque es algo novedoso para nuestro cuerpo, porque si tenemos tantos años haciéndolo mal, hacerlo bien no va a ser tan fácil al principio, ¿no? Sí, hay muchas alternativas. El fisioterapeuta, como suele ser la figura que es experta en movimiento, pues quizás es el titular en toda esta reprogramación postural, pero luego fíjate que hay alternativas que se manejan desde hace ya un tiempo que son muy efectivas. Tenemos el pilates terapéutico, que trabaja con esa metodología y nos da muy buenos resultados en ese aprendizaje motor, y quizás otras estrategias que también están por allí, ¿ok? Pero lo importante es que entendamos de que la única solución a todo esto no es lo pasivo, que es lo que se suele hacer de forma muy cómoda y tradicional, sino que la única solución perecedera y a largo plazo pues, es mejorar la calidad de nuestro movimiento. Y eso solo se hace mediante el aprendizaje motor, que lo hacemos pues en consulta, en tratamientos y en sesiones personalizadas de entrenamiento. Sabemos que cada paciente es un mundo y eso lo vamos viendo con cada especialidad, pero normalmente según su experiencia, ¿a cuántas sesiones o rehabilitaciones más o menos se comienzan a ver resultados positivos para este tipo de pacientes? Mira, depende de la complejidad del caso y sobre todo el compromiso del paciente. Yo creo que el compromiso del paciente es lo más importante, porque si hablamos de la postura como un hábito y conducta, pues necesitamos que la persona tome conciencia y se empodere en su proceso, entendiendo las causas del porqué de su escoliosis. Hablábamos hace poco de la implicación visceral de todo esto. Si yo tengo un problema de estómago, una gastritis crónica, mi cuerpo se va a doblar en ese sentido para quitar tensión del estómago. Lo mismo sucede con problemas de estreñimiento y problemas incluso uterinos. Las cesáreas casi nunca se trata toda esa cicatriz y generan grandes problemas posturales, ¿okay? Entonces hay que evaluar todo ello, pero yo creo que para dar una solución general, pues yo creo que es importante que cada quien trabaje en la función de sus pies, que su pisada mejore y que aprenda a respirar eficiente. Aquellas personas que tienen como trabajo mover mucho peso, levantar, cargar peso, ¿puede generar o desencadenar una escoliosis?
Sí, depende de la forma en la que levanten peso y sobre todo también suele ser un poco común en ciertas disciplinas deportivas o el típico entrenamiento funcional de gimnasio donde hay mucha compresión externa añadida. Entonces es importante que haya una buena técnica de ejecución para que el cuerpo esté en una posición neutra durante el levantamiento. Eso va a hacer que el gesto sea seguro, pero sí puede suceder. Incluso hay fijaciones vertebrales que se producen tras un esfuerzo que genera una modificación de una estructura y se inicia la curva. La escoliosis es algo que se puede formar incluso por un traumatismo. Hay un golpe de lado, hay un impacto en la vértebra, en el segmento vertebral y a partir de ello el cuerpo adapta ese trauma que sucedió. Nos dice que también hay una opción quirúrgica. ¿Para qué tipo de paciente está este tipo de opción? Mira, como te mencionaba antes, pues yo lo considero personalmente la última opción, considerando de que luego no hay vuelta atrás. ¿Okay? Yo creo que la única posibilidad o digamos la indicación es cuando ya el compromiso escoliótico o sifótico o esa mala postura genera una complicación orgánica, cuando hay una compresión hacia el corazón, pulmones o ciertas vísceras producto de ese colapso. Creo que en ese caso deberíamos incluso probar primero con una estrategia conservadora, haciendo una buena evaluación clínica de ver por qué se produce todo ello, ¿okay? Y hacer un plan de quizás unas 10 sesiones para ver cómo evoluciona biomecánicamente esa escoliosis. ¿Pero realmente vuelve a su posición la columna luego de tener una escoliosis a través de la rehabilitación? Claro, se trata de tensiones. Si yo con este programa de entrenamiento hago que mi cuerpo se descomprima, y eso lo hago trabajando la respiración y trabajando la alineación con esa integración, mi cuerpo, si está de este lado, se descomprime y se alinea. Ahora, el problema es ese proceso de aprendizaje que tengo que hacerlo consciente. Mi cerebro tiene que aprender de que esa nueva posición es lo óptimo, es lo idóneo y es lo que hay que fijar. Una última pregunta porque se nos termina el tiempo. La hace Livia, dice lo siguiente: hay que hacer estudios, ¿cuáles serían? Muchas gracias. Bueno, cuando queremos ver el grado de implicación de una escoliosis, el estudio Gold Standard, que es como lo que se indica, es una placa para ver, digamos, esa alineación y en función de eso se hace el estudio de los ángulos, que es el ángulo de Cobb, y en función del ángulo de todo ello, pues se determina la solución. Siempre busquen, porfa, que sea algo conservador de entrada y luego ya ver un poquito quizás lo otro. Jesús, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te consiguen? Miren, en Instagram, Fisio Tu Alcance, por allí estoy compartiendo siempre tips y mucho contenido de valor educativo para cada paciente. En La Guaira paso consultas en Salud Tu Alcance y en Caracas, en Integral Care Caracas, en Los Naranjos. ¿Repite las redes? Fisio Tu Alcance, mi Instagram personal, y luego ya Salud a Tu Alcance, mi centro en La Guaira, y en Caracas, Integral Care Caracas. En la pantalla también tienen el número telefónico de contacto, las redes sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Daniela, por la invitación. Jesús Rodríguez nos estuvo acompañando, quien es fisioterapeuta. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerda que a través de la cuenta de Instagram, @salud_gb, puede ingresar, hacer clic en nuestro link de YouTube, suscribirse a nuestra cuenta y además ver las entrevistas que hacemos para ustedes. Además, mi cuenta, @DanielaJSala, será hasta una próxima oportunidad.